Bienvenidos a Cáncer Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y el día de hoy, en nuestro segundo episodio de esta nueva temporada, platicaremos sobre uno de los temas que pidió nuestra audiencia, que es cáncer de páncreas. Y para esto contamos con dos especialistas en el tema, que son el doctor Fabián Betancourt y el doctor Daniel Escobedo. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Yo soy Fabián Betancourt, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y yo soy Daniel Escobedo. Gracias por la invitación. Soy gastroenterólogo, endoscopista y hago ultrasonido endoscópico. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Fabián, por estar aquí. Me gustaría que nos informaran un poquito de la estadística que tienen del cáncer de páncreas, qué importancia tiene en la población, para que la gente vaya entendiendo un poquito de la magnitud de esta enfermedad. Primero, gracias por la invitación a todo el equipo de Cáncer. Y bueno, actualmente el cáncer de páncreas sí ha aumentado en los casos nuevos a nivel mundial. Parece que a partir del 2008-2010 empezaron a haber aumentos en la incidencia. Esto probablemente asociado al incremento de la obesidad a nivel mundial y algunos otros factores de riesgo. Se ha visto que ocupa actualmente el cuarto lugar relacionado a muerte por cáncer, el cáncer de páncreas, por lo que sí es uno de los cánceres más prevalentes que existen, ¿no? No sé si tú quisieras agregar algo con relación a la epidemiología. Yo creo que algo que también es relevante es que a pesar de que no es muy frecuente, o sea, yo creo que no forma parte de los primeros 10, a menos que me corrijan, creo que está como en el lugar 12. Sí es muy letal, ¿no? O sea, esa es la importancia, que una vez que se presenta, tiene una alta tasa de mortalidad, ¿no? O sea, puedes fallecer si no se diagnostica de manera correcta y a pesar de todos los avances y todo su aumento, pues lo posiciona en ese lugar. Y bueno, se proyecta que incluso para el 2030 sea el segundo lugar en mortalidad por cáncer, ¿no? Entonces, y actualmente solamente lo supera en cuanto a mortalidad el de colon, ¿no? En el tubo digestivo, en el tracto digestivo, pues ya dejando de lado pulmón y todas esas cosas, pero en el tracto digestivo solamente lo supera el colon, ¿no? Entonces es el segundo en importancia para nosotros como gastro. Y justo en esa parte de la epidemiología, en datos, como bien sabemos que en nuestro país quizá no hay mucha información tan objetiva, a nivel mundial, de acuerdo a datos de la OMS, como dice Daniel, está en alrededor del número 12 o 13 a nivel mundial en cuanto a incidencia y dentro de la mortalidad sí entra en el top 10. Como dices, dentro de las neoplasias del tubo digestivo es una neoplasia muy letal y solo por citar algunos números, para el año 2020 se reportaban alrededor de 500,000 casos de forma anual a nivel mundial y cerca de 4,000 o de 470,000 muertes a nivel mundial por cáncer de páncreas. Es decir, que tiene una letalidad alrededor o mayor al 90%, que si lo vemos comparado con otro tipo de neoplasias, pues es de las neoplasias que tiene una letalidad mayor. En nuestro país, la cifra de letalidad o el número de letalidad anda muy similar, alrededor del 90% o alrededor del 90% en relación a los casos que se reportaron para el 2020 y al número de casos de muertes en ese mismo año. Y otra cosa importante en esta parte de la epidemiología es la edad al diagnóstico anda alrededor de los 70 años. La mayoría de los pacientes, o de acuerdo a datos de estadística de Estados Unidos, alrededor del 75% están en el grupo de los 55 a los 84 años. O sea, la mayoría está en ese grupo. Y la prevalencia o la incidencia es muy similar en hombre y mujer. Quizá ligero predominio en varones, pero anda muy similar. Y lo vemos también más común en países de Occidente o del Oeste y en países industrializados. No sé si pudiéramos decir ahí como de los que se diagnostican, o sea, casi los mismos números que se diagnostican son los mismos que fallecen, ¿no? O sea, entonces está muy, muy, muy emparejado en eso, ¿no? Ajá. Y a lo mejor, pues sí, bueno, sí, cada vez es más frecuente. Yo creo que no tenemos esos datos, pero sí es muy frecuente que veamos pacientes y también jóvenes, ¿no? Que están teniendo tumores de páncreas. Así es. Bueno, también entrando a lo de la edad, en pacientes hombres arriba de 65 años pues es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas y en mujeres sí es un poquito más adelante entre los 70 y 75 años. Nada más agregando a esa parte. Y después de, ya que nos hayan compartido
pues esa información tan valiosa. Sí, me gustaría, porque la población en general, o sea, porque es para nuestra audiencia, a lo mejor no saben qué es el páncreas, ¿no? O sea, dónde se localiza el páncreas, por qué es tan difícil su diagnóstico, ¿no? Y que lo encontramos en etapas, pues desafortunadamente no las mejores, y pues tiene esa letalidad que habíamos platicado, ¿no? ¿Para qué sirve el páncreas, no? Uh-huh. Bueno, Fabián, no sé si quieres... Bueno, el páncreas principalmente tiene dos funciones. Una es la producción de insulina, que nos va a ayudar al control de la glucosa, y otra es la función exócrina, se llama, que es la función en donde se secretan ciertas enzimas digestivas, que como su nombre lo dice, nos ayuda a la digestión de ciertos alimentos, principalmente grasas y proteínas. Sí, bueno, ¿y de dónde está? Pues está en el abdomen, para comenzar. Y está en el centro del abdomen, ¿no? O sea, esa localización también, como vamos a ver más adelante, le dificulta a veces, nos dificulta tanto al paciente como al médico saber si es un dolor o un síntoma del páncreas, porque está justo en el centro, en la parte superior del abdomen, y estaría, en términos así simples, por detrás del estómago, por delante de la columna. Está en una parte que se llama retroperitoneo, ¿no? Está por detrás de todos los órganos, los intestinos. Y pues algo importante a lo mejor que también que lo solemos dividir, ¿no? O sea, aparte de dividirlo en su función, o sea, lo solemos dividir como en segmentos. Es decir, les doy como una forma a lo que se parece el páncreas, pues a veces para explicarle al paciente es como un pescado, un pez, ¿no? Y tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿no? Entonces la cabeza suele estar pegada al intestino y la cola está pegada al vaso, que es un órgano que tenemos del lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Y eso funciona no solamente para hacer esa división, que es arbitraria, pero también para poder determinar tratamientos, síntomas que presenta el paciente, en donde es más común que se presenten los tumores. Entonces, en general, pues esa sería su localización. Muy bien. Y pasando ahora a los principales, como en todas las neoplasias o en todos los tumores, pues hay factores, ¿no? Que predisponen cierto grupo de enfermedades, y no la excepción en el páncreas, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos mencionaran cualquiera de los dos, igual que guste comenzar, qué factores de riesgo podemos encontrar en nuestros pacientes que pueda predisponerlos a un tumor del páncreas. Bueno, la edad es uno de los principales factores conocidos. A mayor edad, más riesgo. Como ya lo dijimos previamente, hombres arriba de los 65 años y mujeres arriba de los 70, 75, pues es uno de los más reconocidos. El tabaco, también el fumar, es uno de los principales factores ya bien establecidos, así como el alcohol. Un consumo o un exceso en el consumo de carnes rojas, alimentos procesados, una disminución en el consumo de frutas, verduras, también está bien establecido que pueden ser factores para cáncer de páncreas. Asimismo, pacientes que llegan a tener pancreatitis crónicas por alguna razón, ya sea por alcohol o hereditarias, también son pacientes que pueden estar más asociados a tener la enfermedad. Y también hay algunos datos controversiales de la diabetes, que pudiera también tener ahí un posible factor para cáncer de páncreas. Sin embargo, puede estar también estos datos con confusión, ya que los pacientes que tienen diabetes pues, también tienen más obesidad, tienen otros factores que llevaron a la diabetes, y estos mismos pues, pueden ser los que le están ocasionando el cáncer de páncreas y no tanto la diabetes. No sé si quisieras agregar algo más. No, yo creo que de acuerdo, son los principales. Y si tuviera que pedir que recordaran unos, pues fumar y tomar, ¿no? Fumar y tomar, aparte de la edad, pues son los principales factores de riesgo para el desarrollo de estos tumores. Sí, y el total de casos, como lo vemos en otras neoplasias, son de los que conocemos como multifactoriales, ¿no? Esos son los principales, pero siempre nos preguntan, ¿este cáncer fue heredado? Pues en páncreas, como en el resto de las neoplasias, la mayoría no. O sea, se puede describir algún factor como familiar, quizás solo en un 15 o 20% de los casos, pero algún caso que sea una causa así genética o hereditaria, pues solo en alrededor del 10% de los casos. Sí. Y a veces tener otro cáncer, ¿verdad? O sea, si ya tuviste uno, no sé, mama, ovario, o sea, eso ya también llama la atención. Si tienes algún síntoma, podrías pensar que hay un cáncer de páncreas, o que incluso puede haber una metástasis al páncreas, ¿no? Y tener síntomas muy parecidos.
O bueno, como comenta Diego, o sea, el 15 o el 20% son heredados, pero no nada más que hayan tenido cáncer de páncreas, sino también que hayan tenido familiares cáncer de mama, otro tipo de cáncer de colon, de ovario, o que pueden tener la mutación esta del BCRA, que son los asociados a cáncer de páncreas, ¿no? Heredado. Sí, y justo en episodios previos ya hemos platicado también justo de ese famoso gen del BRCA1 y 2, que ya lo hemos platicado en cáncer de mama, en cáncer de próstata, y en páncreas pues también está esa asociación. Entonces, como bien dicen, no solo el cáncer de páncreas, sino dependiendo del síndrome genético o hereditario, puede haber diferentes tipos de tumores que se pueden asociar, lo que nos puede llevar a la siguiente pregunta, de si bien sabemos que en la mayoría de los casos el cáncer es multifactorial, puede haber una población de riesgo o una población con mayor riesgo de presentar cáncer de páncreas. Entonces, en cáncer de páncreas, por ejemplo, no tenemos un tamizaje o estudios como de detección oportuna como en mama, en colon, en pulmón. Pero en cáncer de páncreas, ¿cuál sería esa población de riesgo alto? ¿Cómo podríamos hacer una detección oportuna? ¿Con qué estudios? Pues yo igual puedo comentar los pacientes que pueden estar en mayor riesgo y ya Daniel que nos apoye, que es el que hace parte de los estudios. Parte de las poblaciones de alto riesgo son aquellos que tienen una pancreatitis crónica, principalmente hereditaria, o pacientes que hayan tenido cáncer de páncreas en 2 familiares de primer grado, o que también tengan algún síndrome hereditario de tumores, que hay algunos, uno que se llama Peutz-Jeghers, hay otro que se llama síndrome de Lynch, que son algunos síndromes en donde familiares tienen ciertas mutaciones para diferentes tipos de cáncer y sí pueden ser heredados. En este tipo de pacientes habría que hacer un escrutinio, es decir, estudios para detectar este tipo de cánceres de manera temprana para que puedan ser curados. Y en este caso los estudios se recomiendan arriba de los 50 años o 10 años antes de la presentación del familiar que tuvo primero el cáncer. No sé, ¿tú qué estudios nos sugerirías? Bueno, antes de comentar los estudios, estos 2 estudios que voy a comentar pues son para esta gente, ¿no? O sea, para la población de alto riesgo, porque son estudios, es decir, estas personas tienen un riesgo mucho mayor que el resto de la población y por lo tanto son estudios muy específicos para ver el páncreas, ¿no? Entonces, no es que vayamos a utilizarlos en el resto de las personas. Y los 2 estudios son una resonancia magnética, o sea, ese sería el primero, y el otro sería el ultrasonido endoscópico, ¿no? Entonces, allí hay varios estudios publicados, se ha hecho, de hecho hay guías que hablan respecto a cómo estudiar estos pacientes y en resumen podemos optar por cualquiera de los 2, o sea, el que tengamos más disponible. Yo creo que esa sería la respuesta para la práctica diaria. O sea, si tú tienes un factor de riesgo así como los que comentaba Fabián, pues debes de preguntarte si te puedes hacer un ultrasonido endoscópico, es decir, probablemente no va a haber un ultrasonido tan a la mano y las resonancias magnéticas, pues cada vez, si bien no están tan extendidas como otros estudios, pues cada vez son más accesibles. Y esa sería la manera de realizar el escrutinio, es decir, la resonancia es un estudio que va a permitir ver el parénquima pancreático, es decir, toda su superficie, los conductos que van dentro, si tienen algunas lesiones que vamos a hablar más adelante que se consideran como sólidas, es que están firmes, o que dentro tienen algunos quistes que tienen un contenido de líquido y esas lesiones pueden predisponer a un tumor y ya se captan, ¿no?, de manera temprana ese paciente. El ultrasonido endoscópico ha mostrado un poco de mayor rendimiento si lo comparamos contra la resonancia. En términos poblacionales son muy, muy similares, pero también nos va a permitir ver con mucho detalle el parénquima pancreático, su conducto, las relaciones vasculares, etcétera, si es que detectáramos un tumor. Y tiene la ventaja el ultrasonido endoscópico que podemos tomar una muestra, ¿no?, que vamos a hablar más adelante. Es decir, si el paciente tiene una lesión sospechosa, pequeña, porque bueno, estamos buscando cosas pequeñas y curables, pues con una aguja muy, muy delgadita entramos al páncreas, tomamos una muestra de esa lesión y podemos hacer un diagnóstico que nos permita dar un tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, este tipo de estudios, como estamos en una población de riesgo, pues se tiene que repetir cada cierto tiempo. Y normalmente es de manera anual, ¿no? O sea, es como estarlos haciendo cada año para detectarlos a tiempo, ¿no?
porque desafortunadamente no tenemos otros tipos de estudios en sangre, por ejemplo, que podamos hacer una detección tan temprana. Y bueno, esos serían los dos estudios principales, ¿no? Comparándolos, algo que se me pasó a decir es, bueno, la resonancia, ventajas es que no requiere de anestesia, por ejemplo, a menos que seas claustrofóbico. Bueno, en algunos pacientes, si depende de dónde estés, van a requerir una sedación para estar tranquilo durante el procedimiento. No es un estudio tan rápido. Depende del resonador con el que estén trabajando. A lo mejor no da 15. radiación. Que también... No da radiación. El ultrasonido tampoco, pero el ultrasonido endoscópico es por la boca, tienes que estar dormido. Y pues conlleva riesgos. Todo conlleva riesgos, pero ya entrar a un procedimiento donde entramos al cuerpo, aunque sea por la boca, pues ya lleva un riesgo mayor, ¿no? Entonces, sí es muy seleccionado y también depende de la experiencia de quien lo esté haciendo, ¿no? O sea, la resonancia está más estandarizado de cómo se hace la interpretación. Hay médicos también, bueno, depende de quién lo interpreta, pero también el ultrasonido pues depende de tu entrenamiento y tu capacidad para detectar lesiones muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, contigo todos los pacientes van a estar seguros, Daniel. Esperemos. No. Bueno, sí. Bueno, es algo seguro. Sí, pero todo es falible, perfectible y reproducible. Así es. Y en este punto que dices, Daniel, como para dimensionar esto de la población de riesgo alto, o sea, el riesgo promedio de una persona es de tener cáncer de páncreas a lo largo de su vida, lo reportado es que sea alrededor de 1.5%. Y como para dimensionar a esta población de riesgo alto, por ejemplo, esos pacientes que comentaba Fabián con pancreatitis hereditaria, el riesgo durante la vida se incrementa a un 25 hasta un 45% de desarrollar cáncer de páncreas. Los pacientes o las personas con una mutación conocida de BRCA1 o de BRCA2, este riesgo se puede incrementar hasta 3 a 10 veces. Y en mutaciones como esa del síndrome que nos comentabas del Peutz-Jeghers, el riesgo a lo largo de la vida pues, puede ser cercano al 40% e incluso el riesgo pues, puede incrementar más de 100 veces comparado contra alguien que no lo tiene. O sea, como para dimensionar algunos datos para la audiencia. Esos son los únicos pacientes que sí necesitan los estudios anuales. El otro tipo de pacientes que tienen factores de riesgo como el alcohol, el tabaco, ellos no hay todavía un estándar de estudios que los tengamos que seguir a menos de que haya sospecha. Y ni una edad, ¿no? O sea, por fumar y tomar, hasta el momento pues no te puedo decir que a los 40 años te tengo que hacer alguno de esos estudios. Tal vez cambie si se vuelve más frecuente en el futuro. Puede que sí. Y algo también para dejar un poquito claro, porque seguramente alguna persona va a decir, pues yo tomo alcohol frecuentemente y es algo bastante común en nuestra sociedad. Pues sí, la dosis que está asociada a pancreatitis crónica, que es el factor de riesgo para el cáncer de páncreas, pues va arriba de 40 a 50 gramos de alcohol, que serían como 4 copas diarias durante 5 años, copas de licor. Y en mujeres sí es un poquito menos, de un 30 a 40, que serían entre 2, 3 copas de licor al día durante 5 años. Que no es un mensaje para que tomen. No, es un mensaje para que tomen no menos. Es un permiso. Sí. Pero bueno, son los números que hay que tener en cuenta. En promedio, hay gente que con menos lo desarrolla y hay gente que con más no llega a desarrollarlo. También interfieren otros factores. Y hablando de la localización que hemos dicho, que dependía mucho de dónde se originaba este tumorcito, generaba ciertos síntomas, ¿no? Y me gustaría que platicara ahora un poco del cuadro, ¿no? Cómo se presenta, cómo llega a la consulta el paciente contigo, Fabián, o contigo, Daniel, con un tumor de páncreas, ¿no? Como ya comentó Daniel, tenemos en el páncreas pues la cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces también dependiendo de dónde esté el tumor, son los síntomas que puede tener el paciente. Cuando se localizan en el cuerpo y en la cola, habitualmente es más difícil que den síntomas específicos. A veces tienen que crecer mucho para que den síntomas, entonces en estas zonas se diagnostican en etapas más avanzadas. A diferencia de la cabeza, que es donde está la vía biliar, pues habitualmente el paciente que tiene un tumor a este nivel puede obstruir la vía biliar y causar síntomas como ictericia. Ictericia es el color amarillo de la piel, de los ojos, esto por una obstrucción en el tracto de salida de la bilis. Entonces, de esta manera es como debutan muchos o la mayoría de pacientes. Cuando tienen un tumor en la cabeza de páncreas se ponen ictéricos o amarillos. Pueden tener dolor abdominal, que estos en cualquier de las localizaciones pueden desarrollarlo. Puede haber diarreas o puede haber
grasa en las heces, en la popó. Los pacientes dicen, "Oye, estoy evacuando como aceite o con aceite", que sería otra manifestación. Algunos casos raros pueden también debutar con trombos en algún sitio del cuerpo, que esta también es una manifestación rara, pero que se puede dar. Y también algunos pacientes se asocia a que debutan con diabetes. Entonces, un paciente arriba de 50 años que está debutando con diabetes, dolor abdominal, algún otro síntoma, pues sí sería importante investigar acerca de esto. Sí, bueno, uno que faltó tal vez sería perder peso, ¿no? Perder Exacto, peso. muy importante. O sea, es difícil. O sea, lo que intentaríamos es que los diagnostiquemos si no tienen esos síntomas, porque como bien dice Fabián, cuando tiene síntomas, hay excepciones, pero la mayoría de las veces que ya creció lo suficiente para comprimir, ¿no? Aquí este es un tumor, que suele ser un tumor, el más común, pues, que es un subtipo que se llama adenocarcinoma. Es un tumor que suele ser muy fibroso, o sea, genera un efecto de una formación de una tumoración sólida, como les decía, y esto comprime las estructuras que están adyacentes y principalmente la vía biliar, puede comprimir el intestino, ¿no? Porque está ahí a un lado, la cabeza, por ejemplo, el páncreas, que les decía que está pegado al intestino, tener náuseas, vómito, pero ya son tumores que suelen ser grandes. Y si yo quisiera también darles un mensaje es, si están perdiendo peso y tienen un dolor que no se ha diagnosticado por qué es, o sea, es un dolor que suele ser en lo que los pacientes o llamamos la boca del estómago, ¿no? Que a veces se va para la espalda, como que no lo puedes definir, no sabes exactamente, y ya te dijeron que es colitis, que es gastritis, ya te hicieron los estudios para esas enfermedades más frecuentes y sigue sin haber un diagnóstico, pues puede pensar en el páncreas, ¿no? Entonces ahí ahorita vamos a hablar de los estudios que podríamos utilizar. Pero bueno, en cuanto a síntomas comunes, perder peso, tener dolor abdominal y ponerse amarillo, ¿no? Sería como uno de los, como una triada, por así decirlo, más frecuente, ¿no? Y el debut de diabetes también, que Sí, se relaciona el dolor con la aparición de una diabetes de primera instancia, que no se conociera, igual también. Sí, sobre todo un paciente mayor, delgado, que no tiene como muchos factores de riesgo para ser diabético, y que de repente tiene diabetes, ese riesgo se ha visto que sobre todo es en los primeros 2 años, ¿no? O sea, tú debutas con diabetes y en esos primeros 2 años de debut puede ser que debutes también con un tumor de páncreas. Y en cuanto a la localización, Daniel o Fabián, para llevar una relación de los síntomas, yo creo que la referencia que puso del pescado, creo que es una muy buena referencia. Sí. Entonces, así, por ejemplo, cabeza, cuerpo, cola, y hablando de los síntomas, ¿cómo porcentajes? Tiene un poquito más de partes, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, sí, no, luego me vas a decir que... Pero vamos dejándolo como cabeza. Por ejemplo, en cabeza, en las estadísticas se refiere que 3/4 partes de los tumores de páncreas son en cabeza de páncreas. Entonces, el resto de los tumores, que es una cuarta parte, el 25% están entre en cuerpo y cola. Y los que están en la cabeza son los más sintomáticos, ¿no? O sea, quedan más molestias y síntomas. Y aquí una de las invitaciones como al público en general, como dice Daniel, es la invitación a que si tienen síntomas persistentes, como esos que se confunden mucho con esa colitis y gastritis, y que o no han recibido atención o ya recibieron manejo y no mejoran, ¿no? Hay que acudir pues con el especialista, porque justo parte de esta letalidad del cáncer de páncreas es que la mayoría se detectan con enfermedad avanzada. Sí. Y como en otros tumores que los clasificamos como en etapas que van del 1 al 4 o en etapas que les decimos localizados, localmente avanzados o metastásicos, pues alrededor del 50%, un poco más, pues se detectan ya con esta etapa 4, cuando si bien hay tratamientos que podemos utilizar y que más adelante hablaremos de esto, pues muchas veces ya no son con el objetivo curativo, y esto es parte de lo que influye pues en la letalidad y en la mortalidad. Sí. Sobre todo la edad, ¿no? O sea, también a lo mejor algunas personas jóvenes con las que nos escuchan que ya han sido diagnosticados con enfermedades o trastornos digestivos funcionales, como lo dice la gente, gastritis y colitis. Digo, no es el prototipo de pacientes que hay que buscarle cáncer de páncreas, sí, aunque no está de más estudiarlo. Sobre todo a esto nos referimos en gente mayor, que ya se le buscaron otras enfermedades, sigue con dolor, y hay que siempre descartar el tumor de páncreas. Sí, o sea, la probabilidad de que alguien joven tenga
un cáncer de páncreas sigue siendo baja, ¿no? A pesar de que vaya en aumento, pues no sería lo primero que pensaría uno en la consulta. Harías otras pruebas antes. Y una vez que este paciente se acerca con ustedes, o sea, este paciente de 70 años que lleva un dolor de semanas de evolución y que está haciendo, o que tiene sus evacuaciones ahí medio blanquecinas, ha perdido peso, está medio amarillo. O sea, ¿cómo es que se hace el abordaje diagnóstico? ¿Qué estudios se tienen que solicitar, tanto de sangre como de imagen? Pues yo de entrada recomendaría hacer estudios generales, biometría hemática, ver hemoglobina, perfil hepático, ver transaminasas, marcadores como bilirrubinas también. Hay un marcador que se llama fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transpeptidasa que también nos orienta cómo está drenando la bilis. En pacientes que, por ejemplo, tuvieran obstrucción a nivel de la vía biliar, estos marcadores pueden estar elevados. Y ya de manera simultánea, no nada más haríamos los exámenes de sangre, también haríamos un estudio de imagen. Anteriormente es posible que se empezara con un ultrasonido convencional, pero los ultrasonidos convencionales nosotros decimos que son operador dependiente, depende quién lo haga y la experiencia que tenga es la información que nos puede dar. Y si fuera un tumor pequeño, pues a lo mejor no se va a ver en el ultrasonido. Entonces yo en ese caso sí recomendaría de entrada, si hay sospecha, una tomografía contrastada o una resonancia, de primera instancia tomografía, y segunda resonancia, y si en estos estudios no tenemos un resultado, si todo se ve bien y la sospecha sigue, pues ya pasaríamos al ultrasonido endoscópico, que seguramente Daniel nos va a hablar mejor de él, que es quien lo hace. Sí, bueno, algo también depende el síntoma a veces del paciente, es cómo vamos a comenzar, ¿no? O sea, si el síntoma es que el paciente se puso amarillo, también, bueno, algo que quería decir, bueno, si se pone amarillo, iríamos en la práctica normal por un ultrasonido, ¿no? Primero hay que ver cómo está la vía biliar, ¿no? Aquí, como les comentaba, aunque tiene poca sensibilidad ya específicamente para diagnosticar el tumor, tenemos que saber si es un problema hepático, ¿no? O sea, si es algo de que te pusiste amarillo porque te dio hepatitis, ¿no? O si es un problema obstructivo, se llama, es decir, la vía biliar es una tubería que, bueno, en términos simples, ¿no? Es una tubería, o también se le llama árbol biliar, porque parece un tronco y unas ramas que lleva la bilis desde el hígado hasta el intestino y ayuda a la digestión de los alimentos, ¿no? Entonces, esa vía biliar pasa dentro de la cabeza del páncreas y cuando hay un tumor ahí, pues obstruye. Esa vía biliar, al estar obstruida, crece, te pones amarillo porque la bilis sube en la sangre y entonces en un ultrasonido por la piel, así tradicional, se va a ver que esa vía biliar está grande, ¿no? Allí el mensaje también que quisiera antes de ahondar en tomografía y ultrasonido y cosas así, porque me ha pasado y no sé a ustedes, es que a veces se pierde tiempo diciendo que el paciente tiene una enfermedad benigna, ¿no? Y esa sospecha tiene que estar alta. Es decir, es un paciente de edad avanzada que perdió peso, que debutó con diabetes, que no trae mucho dolor, entonces, se puso muy ictérico, ahí hay valores, ¿no? Las bilirrubinas, uno puede decir, pues trae 3, 4 de bilirrubinas, cuando lo normal es 1, o trae 25 de bilirrubinas, cuando lo normal es 1, pues ya no está tan normal, ¿verdad? Entonces, suele ser, sin ser una regla, que cuando está muy alta, pues ya no es tan benigno esa enfermedad. Arriba de 10, ¿no? Se dice, o sea, ya diríamos, bueno, esto ya no suena que va a ser algo muy benigno, aunque no vean por qué está obstruido. Y otra cosa, aquí con el perdón de Omar Ruiz, es que suele pasar que la vesícula, si el paciente tiene vesícula, ¿no? Que no lo han operado antes, y la vía biliar se obstruye y dura mucho tiempo obstruido, un mes pasado, pues la vesícula se inflama. Y entonces el radiólogo ve que está inflamada y nos dice, pues tiene colecistitis el paciente, ¿no? Y sí tiene colecistitis porque está bien inflamada, llena de bilis, pero algo importante suele pasar tiene una colecistitis alitiásica, es decir, no tiene piedras adentro, no le veo por qué está obstruido, está dilatado y bueno, entonces allí dirías, bueno, no va a ser una enfermedad de la vesícula, ¿no? Hay que pensar que puede ser el páncreas. Bien, para eso hay que ir a la consulta y revisarlo y demás, ¿no? Pero bueno, empezaríamos ahí en ese paciente amarillo, yo diría, bueno, sí, un ultrasonido y si la vía biliar está dilatada, ahora sí una tomografía, ¿no? Una tomografía que también tiene que ser una tomografía bien hecha, ¿no? Una tomografía que se llama con protocolo de páncreas,
que es un contraste intravenoso, donde el radiólogo y el técnico y quien la realice pues va a tomar varios momentos de imágenes para decir, ok, en este momento no pasó el contraste, en este momento sí, y en ese momento puede ver el tipo de tumor y captarlo bien, porque la idea pues no es ver un tumor muy grande, sino uno pequeño, insistimos, con que lo puedas operar, ¿no? Bueno, que se pueda tratar. Y si es que en la tomografía no se ve y es un paciente que está ictérico, que está amarillo, que la vía biliar está dilatada, ahí tenemos dos opciones, ¿no? O sea, en general entrando ya a la parte endoscópica de decir, bueno, ¿qué se le hace a un paciente que tiene la vía biliar obstruida? Y no sé si ya puedo entrar en esa parte. Sí. Pues son dos estudios, ¿no? O sea, dos estudios grandes en endoscopía, que sería CEPRE, ¿no? que es la abreviatura de una palabra larga que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y que de aquí en adelante le voy a decir CEPRE. Y la otra que es el ultrasonido endoscópico, ¿no? Son las dos herramientas básicas del endoscopista, del gastroenterólogo, del equipo oncológico para diagnosticar el tumor de páncreas. Y la CEPRE estaría indicada en pacientes que tienen, además de estar amarillos, datos de que está enferma la vía biliar, sobre todo infectada, ¿no? O sea, el paciente que llegó amarillo, pero aparte trae fiebre, tiene datos de que esa bilis puede estar con infección y hay que sacar esa bilis al final de cuentas al intestino. La CEPRE es un estudio invasivo, como habíamos hablado ahorita, porque entramos por la boca, pero en términos así un poco más comunes, yo les digo a veces a los pacientes, es una especie de cirugía por adentro del cuerpo, porque no voy a abrir nada, no es la intención, pero tampoco es tan benigna como uno esperaría. Es decir, lleva riesgos, ¿no? O sea, hay que abrir, entrar a este árbol biliar, ver qué hay ahí adentro, raspar, dilatar, hacer procedimientos. Ya estamos haciendo una especie de intervención dentro del cuerpo y por lo tanto puede haber riesgos, complicaciones y tiene que estar justificado. ¿Y a dónde quiero llegar con todo eso? Pues que la CEPRE ya no se usa para diagnosticar, ¿no? O sea, la CEPRE no es un estudio de diagnóstico. Cuando tú tienes un tumor de páncreas que no tienes otros factores como estos que comentaba, estar infectados, pues no irías a una CEPRE, sino que irías a un ultrasonido endoscópico. Vuelvo a lo mismo de la disponibilidad, las herramientas, etcétera. Pero el ultrasonido endoscópico tiene la ventaja de ver muy de cerca el páncreas, ¿no? Estamos dentro del cuerpo, dentro del intestino delgado, dentro del estómago, y lo único que divide mi equipo, que es el endoscopio con el ultrasonido del páncreas, es la pared del tubo digestivo, del tracto digestivo, ¿no? Del estómago o del intestino. Por lo tanto, estoy a 1 milímetro, 2 milímetros de poder ver un tumor y por lo tanto tengo una mucho mejor resolución que una tomografía o que una resonancia o que un eco tradicional por la piel, ¿no? Y haciendo énfasis en esto, o sea, los tumores que miden menos de 2 centímetros no suelen verse en una tomografía. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, se confunden con el parénquima, se llama el páncreas, ¿no? Con la grasa. Y el ultrasonido sí los ve, ¿no? Entonces el ultrasonido los ve y nos permite tomarle una muestra. Y ese es el diagnóstico, ¿no? O sea, yo veo una lesión sospechosa pequeña, esperando que sea pequeña. Le tomo, insisto, como mencionaba antes, con una aguja que el paciente no va a sentir, va a pasar por estos 2 milímetros de la pared del estómago, del intestino, pasa, toma la muestra, se aspira las células y el patólogo va a hacer el diagnóstico. Las agujas, algo que sí quiero comentar esto también para los colegas médicos, las agujas actualmente ya no son solamente de aspiración, sino que se me permiten tomar un fragmento del tumor, ¿no? Se llama aguja de corte o muy difundido el término TrueCut, ¿no? Donde como las que se toman por la piel, toma todo un fragmento de tejido y por lo tanto ya no solamente ven las células, sino que ven todo el parénquima y eso ha aumentado muchísimo la capacidad de diagnosticarlo. O sea, estoy hablando que esas agujas hace unos 15 años, estas de aspiración, pues cuando tomábamos una muestra teníamos un 70% de probabilidades de diagnosticar al paciente, aunque hubiera un tumor. Y actualmente tenemos un 98% de probabilidades, es decir, ha aumentado muchísimo, ¿no? O sea, ya estamos muy, muy cerca del 100, que nada es 100, pero estamos ya... Son biopsias también muy seguras, porque son súper delgaditos sí, los fragmentos que se toman, que bueno, los riesgos son mínimos. Sí, y algo importante, porque me imagino que a lo mejor la audiencia va a tener esta pregunta, porque es algo que me preguntan mucho en la consulta, es, ¿hay riesgo de que se me riegue el tumor? ¿No? Y la respuesta es, nada es 100%, pero el riesgo es del 0.001%. Es decir,
En términos reales, la respuesta es no. No hay riesgo de que se riegue el tumor. Luego también he escuchado como es que si lo manipulas un poquito, como si fuera algo muy, muy maligno, va a despertar el tumor y se va a ir a otros lados y va a dar metástasis y pues tampoco eso sucede. Y algo importante, el objetivo es tener un diagnóstico. Sin un diagnóstico no se te va a dar tratamiento, ¿no? O sea, nadie va a operarte, nadie va a darte quimioterapia, nadie va a hacer nada si no tienes una biopsia. Desafortunadamente, un tejido que diga que ese tumor pues no es bueno, ¿no? Que es maligno. Yo ahí sí te digo, recalcando tu labor, antes me estoy refiriendo, no hace muchos años o meses inclusive, que no había tanta disponibilidad del ultrasonido endoscópico en general. Esos pacientes se llevaban a procedimientos quirúrgicos de inicio, ¿no? Para diagnosticar. Sin diagnóstico. Entonces, al final, el riesgo-beneficio siempre de un estudio como el ultrasonido endoscópico, el beneficio está por encima siempre de los riesgos. Como lo dices, siempre tienen los riesgos, ¿no? Sí. Y al final, el paciente que llega a un ultrasonido endoscópico es un paciente que ya estuvo bien estudiado y se le indicó para tener el diagnóstico y poder llevar un tratamiento. Porque ya vamos a ver, los tratamientos no son tan benévolos, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, esto de que antes no había y qué pasaba antes. Bueno, las dos cosas que pasaban era la mejor, que te biopsiaran por la piel, ¿no? O sea, una biopsia guiada por tomografía, que sigue teniendo sus indicaciones por la poca disponibilidad del ultrasonido, por el costo también que puede tener el ultrasonido, cada vez es menos, ¿no? Cada vez es menos, pero bueno, por el costo. Obviamente, si hay poca disponibilidad, va a costar más, ¿no? Eso va a cambiar con el tiempo, con los años. Entre más gente haga ultrasonido, más disponible esté, menos caro va a ser. Y bueno, por la piel, ¿qué desventajas tiene? Bueno, la piel, uno, va a dolerte porque tú lo vas a sentir, tienen que anestesiarte la piel. Hay muchas más terminaciones nerviosas. Por el estómago, tú no lo vas a sentir al despertar porque el estómago no percibe esa situación. Dos, hay que pasar ya sea por adelante o por la espalda y atravesar pues, varios órganos. Obviamente todo se hace con cuidado, intentando evitar el colon, el intestino, los vasos sanguíneos y demás. Y tres, cuando se comparó el riesgo de diseminación del ultrasonido contra el percutáneo, que así se llama la biopsia por la piel, pues sí se vio que era una diferencia del 0.001 a lo mejor a un 1-2%. Tampoco es tanto, pero es mucho más seguro por ultrasonido endoscópico, ¿verdad? Entonces sí, y bueno, la otra cosa que te podía pasar es que vayas a una laparoscopía o una laparotomía, no sé, o es decir, entrar ya a cirugía y ahí era pues a ver qué nos encontramos. No, y sigue haciendo, o sea, de que llevan al paciente a ver qué hay. Sí, ¿no? Y pues, o sea, esto sigue pasando, incluso en la era del ultrasonido endoscópico, sigue pasando en ese 5% de pacientes que no podemos tener un diagnóstico, ¿no? Hay gente que, y esto es decir, tengo muchos datos de mal pronóstico, o sea, pues sí, no tengo la biopsia, pero me puse amarillo, estoy perdiendo peso, ya me vieron el tumor, en el ultrasonido se ve el tumor, tengo dilatados los conductos, es decir, vamos sumando cosas. Y no hemos hablado de lo de sangre, ¿no? Que también hay un marcador tumoral que se llama CA19-9, que es un marcador que si se eleva mucho y el paciente no está amarillo, pues es un predictor de que puede haber un tumor maligno. Entonces, cuando uno junta todos esos factores, a pesar de no tener la biopsia, pues es válido llevarlo a cirugía, ¿verdad? Es decir, pues este paciente, si se nos va 6 meses, a lo mejor en esos 6 meses ya no lo puedo operar, ¿no? Entonces, por eso. Sí. Justo uno de los puntos entonces es que para el diagnóstico necesitamos biopsia y tejido para que el patólogo lo vea. O sea, ya ahorita que mencionaste lo del marcador del CA19-9, en muchas ocasiones vemos que pues hay paquetes cuando vas al laboratorio y es el paquete de marcadores tumorales. Ajá. Y es un paquete genérico que no está diseñado para el paciente porque es un paquete que hacen pues quizá más para vender que para hacer un diagnóstico. Pero... No nos odien. Sí, nos odien. Sí, pero pues sí, es que pues, no se hacen mucho, hay que sacar estas muestras, ¿verdad? O sea, hay que sacar los reactivos. Y el marcador principal justo para estos cánceres de páncreas, que mencionabas el nombre del adenocarcinoma, que todos nos hemos enfocado más como ese subtipo, pues este es CA19-9. O sea, llegar a la tienda o llegar al laboratorio como si fuera una tienda de abarrotes y pedir tu paquete de marcadores tumorales, pues no te sirve para el diagnóstico. Porque como las reacciones febriles. Spoiler. Exacto.
Sí, o sea, Sí. como a la gente que piense que si bien ya comentaron cuál es la población de riesgo alto y qué estudios son los que se tienen que hacer, claramente los marcadores no sirven para el Sí, diagnóstico. no, y aparte hay un porcentaje no despreciable de personas que con un cáncer de páncreas grandísimo nunca lo van a elevar, ¿no? O sea, tienes el marcador tumoral tiene una producción de proteínas y hay gente que no produce esa proteína, que si no mal recuerdo que es como hasta el 15%, y entonces pues va a salirle negativo. Y hay gente incluso que también he tenido que me dice, pues es que cómo voy a tenerlo si mi C19-9 está negativo, ¿no? Y te dice, pues es que tú no lo vas a elevar probablemente, ¿va? O incluso hay pacientes que no tienen el cáncer de páncreas y también está elevado. No Sí, nada claro, más el claro. cáncer de páncreas lo eleva este De marcador. hecho, mira, bueno, ahí está poco estandarizado tal vez, pero he tenido pacientes que a lo mejor fue así, de que fueron, se lo pidieron, les salió alto y me los mandaron a ultrasonido. La verdad, ahí sí les diría, pues yo también me lo haría, ¿verdad? Porque me salió alto un C19-9, no tengo ninguna explicación por qué. Y les he hecho el ultrasonido endoscópico y afortunadamente ninguna de esas personas ha tenido un tumor, ¿va? O sea, son gente que no tiene el resto de los síntomas, solamente tiene el Nada más C19-9. fueron y se lo hicieron y pues, no. como hallazgo les salió alto. Como tú dices, o sea, no estoy en contra de que después se complemente con otros estudios. Sí. Por seguridad es mejor ser cauto y hacerlo, pero también hay casos donde se eleva sin tener el tumor. Sí. Y es que justo estamos en esta parte que no tenemos la manera correcta de diagnosticarlo y estamos en esa área gris de, bueno, ¿y qué haces si te salió alto? ¿No me haces nada? Pues no, sí te la tengo que hacer. recomendación sería que No te lo hagas. los marcadores, o sea, el marcador se hazlo pide cuando- hasta que se Haz tenga lo el que un diagnóstico. médico Hasta que- te lo sí. pida y sobre todo un médico que esté Sí, claro. especializado en esto. Sí, porque el estrés que vas a vivir durante esos meses, pues no va a tener precio. El estrés o la falsa tranquilidad, cualquiera de las dos. Sí. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, digo, ya platicaste de algunos estudios, ya se comentó algunos estudios de imagen para el diagnóstico, pero bueno, ya le hizo Daniel el ultrasonido endoscópico, le tomó su biopsia y qué estudios tenemos que pedir de extensión, porque ya comentó que pues a veces puede estar el tumor en otros sitios. O sea, ¿cómo estadificamos o cómo evaluamos eso? Una vez que ya llega el paciente con el diagnóstico, pues ya vio el tumor Daniel en el ultrasonido, o ya tenemos una biopsia, o el paciente se lo tomó percutáneo, ya tenemos que es el tumor. El mejor estudio para evaluar de alguna manera la zona, tenemos que ver, la estadificación tiene que ver con la evaluación regional y la evaluación a distancia, ¿no? Porque recordemos, como cualquier cáncer, pues se puede ir a cualquier otro lugar. Entre los principales sitios a donde se va el cáncer de páncreas es el hígado y son los pulmones. Entonces, el primer estudio o el inicial o el que tenemos en mayor disponibilidad, pues una tomografía de tórax, abdomen y pelvis contrastada. Con eso podemos ver los pulmones, podemos descartar que haya enfermedad en los pulmones, podemos evaluar de manera adecuada el hígado y podemos evaluar de manera adecuada el tumor. La localización, ya lo comentamos, un 60-65% de las veces está en la cabeza del páncreas. Podemos ver la relación del tumor con el intestino, podemos ver la relación del tumor con los vasos del intestino, que no voy a mencionar, pero los vasos mesentéricos, que lo pueden alguna vez escuchar. Podemos ver si hay presencia de ganglios en la región, en las zonas del ligamento patodenal, por la cabeza, por la cola del páncreas, si hay enfermedad a distancia en otros sitios, algunos implantes en algo que se llama una capa interna que se llama peritoneo o en el epiplón, que pudieran verse también en la tomografía, ¿verdad? Entonces yo diría que ese es el estudio inicial. Sabemos que en la época actual, pues ya tenemos a disponibilidad el PET-CT, ¿no? Que sí es un estudio que nos permite ver la enfermedad a distancia que se pudiera solicitar en estos pacientes, pero no es un estándar, ¿no? Si se tiene una tomografía, que es un estudio muy sensible y específico para descartar esta posibilidad de enfermedad a distancia, pudiera ser el abordaje, ¿no? Pero también tenemos el PET. Aquí hay un tema que existe por el tipo de tumor del páncreas, existe un 30% de los pacientes que tenemos los estudios de imagen, la tomografía, tenemos todo y no parece que no hay enfermedad fuera. Ahí es donde entra mucho importancia o toma mucho el valor del marcador, ¿no? Del marcador CA19-9, en el cual tienes un tumor a lo mejor pequeño, de 2 centímetros, pequeñito, no hay enfermedad a distancia aparentemente, no hay líquido libre en la cavidad, pero el marcador está muy elevado, ¿no? Y es cuando dices, ¿elevado cuánto? Arriba de 200, según algunas bibliografías, o arriba de 500, ¿no? Y eso es muy sugestivo de que pudiera haber enfermedad
menor a 5 milímetros que no se ven ni en el PET ni en la tomografía y que pudieran estar en el peritoneo que también decimos. Por eso yo pondría como un estudio de extensión también una laparoscopía. ¿Qué es la laparoscopía? Pues consiste en hacer un agujero en la pancita, meter un lente, ¿no? Y ver cómo está el hígado, cómo están los intestinos, cómo se ve la grasa que recubre los intestinos, que se llama epiplón, cómo está el estómago, y con eso podemos descartar si hay evidencia de implantes o no. Hasta un 30% de los pacientes, los estudios de imagen son negativos y encontramos ahí en la laparoscopía los implantes. Lo que generalmente hacemos es que el paciente que consideramos que tiene un buen estado funcional, que es el paciente que hace todas sus actividades normales, que nosotros tenemos una clasificación en oncología que se llama ECOG, que tiene un buen ECOG, el paciente pues puede llevarse una laparoscopía. Lo que hacemos habitualmente, si consideramos que en una sesión multidisciplinaria como la que tenemos, pues decidimos si el paciente pudiera ser candidato a cirugía, en ese mismo momento se hace la laparoscopía. Y si el paciente se lleva a cirugía, pues se hace la resección o el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que eso lo vamos a hablar más adelante. Y en la parte de los estudios de extensión, bueno, como alternativa a la tomografía, el que ya mencionaban también, la resonancia te puede también evaluar, nos puede ayudar como para ver esa extensión locorregional. Y para, sí. Entonces yo diría, bueno, ahí es, el paciente tiene pocos recursos o muchos recursos, ¿no? Si el paciente o a veces hay guías, que no sé si en oncología también, las guías del tercer mundo, ¿no? Bueno, es decir, paciente de bajos recursos. Países en vías de desarrollo. O paciente de muchos recursos, ¿no? O sea, si el paciente tiene todos los recursos, pues le completas todo, ¿no? Uh-huh. Porque la información que te da uno no te la da el otro. Pero si decimos el paquete mínimo necesario para yo poder tomar una decisión es la tomografía y que esté bien hecha, y el marcador, ¿no? Si el marcador te predice que no va a haber, pues ya lo pasas a revisar y demás, ¿no? Uh-huh. La tomografía sería como la estadificación inicial y mínima necesaria, ¿no? Sin un TAC nadie puede hacer nada. Exacto. Bien hecha. Sobre todo a veces, no sé si les ha tocado también los pacientes, es que ya me hice esta tomografía, ¿por qué me pide otra? Y bueno, tú ya lo comentaste que los protocolos del contraste son muy importantes, que tienen que tener una fase de la arteria y una fase portal, que es la fase de la vena, ¿no? Entonces, específicamente tenemos que pedir al radiólogo que haga esas dos y también en cierto momento muy específico, y no todos los lugares lo hacen así. Entonces, por eso sí es muy valioso de nosotros que sea alguien con experiencia. Y que la sepa ver, ¿no? O sea, porque a pesar de que uno esté familiarizado, pues uno no es radiólogo, ¿no? Entonces, que sepa interpretar y sesionar estas zonas de sospecha, ¿no? Decir, oye, ¿qué te parece esto? Puede ser un nódulo pulmonar o no lo es, o este ganglio se ve sospechoso o no está sospechoso. Y algo a ahondar, y a lo mejor que no sé si me lo van a preguntar, ¿qué es lo importante de todo eso? O sea, lo importante es saber si el paciente se va a poder curar. Y entonces en las clasificaciones, que oncología tiene una clasificación para todo, que se llama TNM, para todos los tumores. Pero acá, a menos que me corrijan, parece ser un poco más relevante una clasificación de si el paciente es resecable o no es resecable, ¿no? O sea, si el paciente por cirugía se puede despegar el tumor completo sin involucrar otras partes, o si el tumor está tan agarrado de esas estructuras que lo rodean que ya no se puede quitar con seguridad, porque el paciente se moriría si se lo cortan. Claro, ahí surge una clasificación que ya bien lo comentaste, que tiene que ver con, primero, la tomografía también nos permite ver eso, que le dijiste que la mina indispensable, si es resecable. ¿A eso qué se quiere decir? Si se puede quitar, ¿no? Si está agarrando una arteria que es vital para el cuerpo, pues no se puede quitar, ¿no? Uh-huh, sí. Si es irresecable, pues es eso, ¿no? Agarrar una arteria. Y la otra es lo que le llamamos el famoso tumor borderline limítrofe. O limítrofe, ¿no? Que ese es el tumorcito pequeñito, pero con un marcador muy elevado. Hay diferentes tipos de tumores borderline que me gustaría platicar también ahorita que ya lo sacaste, pues. Ya, perdón. Ajá, está el tumor borderline que es anatómico, que es el tumor como que pareciera que por la tomografía se toma la vena mesentérica, pero parece que no la toma. Ahí es donde podrías ahí utilizar el complemento del ultrasonido endoscópico, y ahí ver la vena mesentérica, ¿no? Y no, pues, ¿sabes qué? Nomás la contacta, pero no la toma, ¿no? ¿Cuántos grados? Digamos que la vena es como un tubo, como una tubería, como lo dijiste, 360 grados, y el tumor la puede rodear
menos de 180 grados, más de 180 grados o completamente, ¿no? Entonces eso nos dice, está anatómicamente borderline o localmente avanzada. Tomamos los 180 grados como una escuadra. Y los localmente avanzados, más de 180 grados. Y los que ya consideramos que es un tumor avanzado, pues es aquel tumor que pues ya se salió, ¿no? Que está en otro lugar. Está en el hígado, que está en el pulmón, etc. Y existe otro concepto que son los borderline bioquímicos, que es los borderline B, que es donde el marcador del CA19-9 pues es mayor a 500, ¿no? Y que es un paciente que muy probablemente tiene enfermedad micrometastásica y que esos pacientes se benefician de un tratamiento previo, que le va a hablar el doctor Diego, y después un evento quirúrgico, ¿no? Si ese es el caso. Y el otro sería el que es el famoso C, o por estado funcional. Mencioné una clasificación que era el ECOG. Entonces, un paciente quizá que a lo mejor tuvo una colangitis y le tuviste que instrumentar la vía biliar o llegó en muy malas condiciones, pero es un paciente que puede mejorar. Por eso se le llama borderline, porque se puso grave, porque se tapó esa plomería, ya la destapaste, ya está fluyendo la vía biliar y ese paciente va a mejorar. Ese paciente es ese borderline que porque cuando mejore pudiera llegar a ser a candidato a cirugía, ¿no? Entonces, esos más o menos son como los conceptos generales que podemos establecer con la tomografía, con el PET y pues con los estudios de imagen, ¿no? Complementándolos. Y en la parte del PET, nada más ahí sí como reforzar y como dijo Daniel, o sea, el PET, o sea, para el país o para bajos recursos, digo, el PET no es útil para todos, ¿no? No es útil para el diagnóstico. O sea, el PET no reemplaza una buena tomografía. O sea, el PET es solo para casos muy seleccionados, donde quizá fue el paciente que por una buena tomografía, con su contraste adecuado y todo, ves la enfermedad que parece que está localizada, que tienes duda si puede haber esa enfermedad micrometastásica porque quizá el marcador está un poco elevado, o pacientes que le decimos de riesgo alto es donde el PET jugaría un papel, pero no es como para todos, y porque es algo muy común, pues que hay un diagnóstico oncológico y mi PET, o sea, en cáncer de páncreas es mejor tener una buena tomografía con los contrastes. En el ultrasonido. Y el ultrasonido en el PET no es nada barato. Exacto. Y es mejor, nos puede dar más información, nos puede dar el diagnóstico y nos puede ayudar para esa estadificación y esa valoración de los vasos. Algo que hace el ultrasonido, bueno, ya saqué esto a colación para decir, ¿no? O sea, se ha visto que la tomografía es el mejor para ver los vasos sanguíneos, para ver si es resecable o no, pero en las venas, o sea, cuando en la parte venosa de la estadificación, y también dependiente a veces en las arterias también, pero en los estudios parece ser superior. Es superior para ver la vena mesentérica, la confluencia esplenoportomesentérica. La cercanía que tiene. O sea, tenemos mucha cercanía y puedo decirte, pues sí la invade. Entonces el ultrasonido tiene algo que se llama Doppler, que me permite ver el flujo de los vasos, me permite ver cómo pulsan, la velocidad que tienen en vivo y se usa para eso. Y también cuando el PET no dice nada, pero te sigue quedando duda, algo que pasa es que modifica el curso de la enfermedad del ultrasonido. Es decir, parecía que no tenía metástasis, pero ya le hice un ultra y tiene un poco de ascitis. O sea, yo le digo eso a Omar. ¿Sabes qué? Pues no se vio líquido en la tomografía, no hay nada, pero yo le veo ascitis, que es líquido dentro del abdomen, no libre. Y es mínimo. El ultrasonido puede ver 10 mililitros, 15 mililitros. Y una tomografía pues requiere ya una cantidad mucho mayor. Entonces ahí, con mayor razón, le diría a Omar, mételo a una laparoscopia antes de que lo vayas a operar, porque a lo mejor tiene implantes en el peritoneo, ¿no? Y justo la importancia de estos implantes es para ver estas partes del tratamiento, porque ya dijeron, o sea, hay enfermedad resecable y hay enfermedad limítrofe o irresecable, y justo si nos recordamos como al TNM que decía Daniel, pues nos va a catalogar al paciente en etapas que van del 1 al 4. Por lo general, todos los pacientes que tienen una etapa 4 pues van a ser enfermedades irresecables, pero esta terminología de donde van a estar estos limítrofes o estos resecables y los irresecables, pues va a estar entre esas etapas 1 y 3 en relación a la relación que tengan con el involucro o qué tanto están abrazando esos vasos sanguíneos. ¿Y qué hay de esta enfermedad no resecable? ¿Qué tenemos que hacer? Diego, cuéntanos. Antes de empezar con la irresecable, me gustaría que platicáramos de la resecable, digo. Con el orden, digo. Ya platicaron que hay criterios y que, bueno, pues esto no es como una clase de anatomía para verlo, el nombre de los vasos. Eso es algo que por lo general lo vemos con el radiólogo y en el equipo multidisciplinario como para definir esa resecabilidad o irresecabilidad. Pero bueno, supongamos que es el paciente que ya se definió
¿Qué es resecable? O sea, se va a operar el paciente. ¿Qué hay aquí? O sea, ¿cómo se aborda? ¿Qué tipos de cirugía, Omar? O sea, ¿qué hay de la cirugía? De entrada es el paciente, yo diría que para todos los pacientes con un tumor de páncreas que por todo apunta que se va a operar, primero una laparoscopia diagnóstica, se mete el lentecito, vemos, si no hay enfermedad, no hay líquido libre, como comentaba Daniel, no se ven ganglios fuera del sitio habitual, el paciente pues ya se puede llevar un procedimiento quirúrgico con intención de controlar la enfermedad, ¿no? Como le habías dicho. Puede ser cirugía abierta, puede ser cirugía por mínima invasión, por laparoscopía y puede ser ya con la novedad del robot, ¿no? La realidad es que se ha visto que la mejor es la que realice de manera adecuada una cirugía oncológica adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque la cirugía del páncreas, no vamos a entrar, como dice Diego, en tecnicismos de vasos y todo eso, pero tiene que quitar el tumor y los ganglios regionales. O sea, no sirve nada más quitar la cabeza del páncreas, sino quita los ganglios que están en las zonas ya bien establecidas, ¿no? O quitar la cola y no quitar los ganglios que están en las zonas establecidas. Entonces, hacer una cirugía oncológica adecuada de la manera abierta, laparoscopía o por robot. En general, para la audiencia, de las cirugías más retadoras en tubo digestivo es la del cabeza de páncreas. ¿Por qué? Porque hay que desconectar, ya lo dijiste, está conectado el tubo digestivo. Entonces hay que quitar tubo digestivo, que es un intestino que está pegado a la cabeza del páncreas, quitar la cabeza del páncreas, quitar parte de la vía biliar y pues obviamente sacarlo todo en bloque, ¿no? Con la parte final del intestino delgado. Y reconstruir, ¿no? Pegar un intestino al páncreas, lo que quedó en el cuerpo y la cola, pegar el intestino a la vía biliar y pegar el intestino al estómago, nuevamente. Es decir, que todo vuelva a drenar todo por donde vuelva drenaba. a drenar. Que el estómago drene al intestino, que la vía biliar drene al intestino y que el páncreas drene Son al intestino. muchas anastomosis. Y eso se llama el famoso Whipple, ¿no? O sea, en general, eso consiste cuando está en la cabeza. Cuando está en el cuerpo o en la cola, consiste en quitar el cuerpo y la cola con el vaso. Y hay diferentes abordajes en los que se incluye la grasa que también va en la glándula suprarrenal, que ese es como que el tecnicismo, no voy a decir el tecnicismo, pero es quitar todo eso que está ahí con todos los ganglios que están alrededor de los vasitos que van rodeando. ¿Qué son los ganglios? Pues grasita que está en esa zona, ¿no? Eso consiste en la cirugía. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a depender a seguir si se quitó el tumor, si hay ganglios enfermos, si no hay ganglios enfermos, pues va a requerir un tratamiento o no después. Puede pasar muchas veces que en los pasos de la cirugía, en los que va uno avanzando, encuentra un implante y pues la cirugía ya no tiene un beneficio. Pues. Pero por eso es importante que la cirugía lo haga alguien que tenga la habilidad y la visión exactamente de saber hasta dónde y no. Porque es una cirugía, como ya lo dijimos, retadora y que si no hay beneficio oncológico, pues no hay que hacerla. Sí, porque tiene complicaciones. Así es, porque tiene complicaciones, así es. Y siempre que entras a una cirugía, pues el objetivo es que el paciente quede curado, ¿no? Así es. Y O no sea, tenga complicaciones. Y siempre decimos que una mala cirugía no la va a rescatar ni el mejor tratamiento de quimioterapia que tengamos. Entonces, sí es uno como de los mensajes importantes, o sea, si se va a operar el páncreas, pues que sea un cirujano oncólogo y pues alguien con experiencia para esa cirugía. Así es, para que buscar justo que el paciente no tenga una complicación y pueda recibir un tratamiento posterior si es que lo llegan a necesitar. Oye, ¿y cuánto dura esa cirugía tan retadora? Yo estaba pensando lo ¿Cómo mismo. es la recuperación? Una cirugía, o sea, ¿en cuánto tiempo se recupera el paciente? Un mínimo y un máximo. Un máximo pues. Un mínimo de una cirugía de Whipple en manos que generalmente realizan los Whipples son alrededor de unas 5 o 6 horas, ¿no? Más o menos. Obviamente, si se hace por robot, se hace por laparoscopía, pues aumenta los tiempos. Y la realidad, si se van a las guías, no está tan establecido como algo que ha cambiado, como por ejemplo en colon y recto, ¿no? Que ahí sí está bien establecido. El robot pues, es superior, la mínima invasión es superior. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la realidad es que no es lo mismo pues, un paciente que se va a aventar 12 horas, 13 horas de cirugía, ¿no? Lo hizo por mínima invasión, pero se aventó medio día en la cirugía, pues porque no tiene... aparte la anestesia y todo esas cosas. Exactamente. Entonces, ahí sí es... el tiempo más o menos medio es de 6 a 7. Obviamente cada paciente pues es diferente, ¿no? Y cada paciente pues es distinto, pero eso es más o menos. Y la estancia pues generalmente son de unos 3 a 4 días hasta 7 días. ¿De qué depende? Si no hacen alguna fístula, alguna fuga de las uniones, porque se están pegando
pues todos los tubitos otra vez, ¿no? Por eso son pacientes que tenemos que tener bien nutridos, es la parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Que entre nutrición, que entre los servicios de endoscopía, el gastro, todos para el paciente, obviamente llevar oncología médica para seleccionar bien a nuestro paciente y tener éxito, ¿no? Sí. Entre más pequeño el tumor, ¿más fácil o no? Técnicamente tienes que hacer lo mismo, pero si está más pequeño, tienes la posibilidad de que no esté pegada a los vasos, ¿no? Y si no está pegada a los vasos, pues obviamente es más fácil levantar. Menos disección. Menos Menos tiempo riesgo de sangrado, menos tiempo, porque es más fácil, obviamente, desplazar la cabeza del páncreas. No es lo mismo un tumor también, no lo mencionamos y no es la intención de este podcast, pero si recibió un tratamiento previo, a veces de quimioterapia o radioterapia, pues obviamente dificulta más la realización de la cirugía. Claro. Si está instrumentada la vía biliar, también dificulta. Cuando tienen prótesis, por ejemplo. Dices. Sí. Y la otra parte sería la parte de los tratamientos no quirúrgicos. O sea, hay pacientes que, bueno, quizá el que es resecable o el que es operable de entrada, pues muchas veces se va a operar y posteriormente, en la mayoría de los casos, vamos a dar tratamiento de quimioterapia. Eso ya está demostrado que en los pacientes que tienen un cáncer de páncreas, que se operan y que reciben quimioterapia, pues su expectativa de vida aumenta comparado al que solamente se operó. Hay diferentes esquemas que tenemos en la actualidad y prácticamente paciente operado, paciente que va a recibir algún tratamiento sistémico como quimioterapia de forma posterior a la cirugía, lo que le decimos adyuvancia. En el caso de ese paciente borderline o en el paciente irresecable, pues como sabemos que la enfermedad está localizada en el páncreas o solamente tiene enfermedad locorregional, pues lo que buscamos es que el paciente se cure llevándolo a la cirugía. Entonces, podemos empezar con este tratamiento sistémico de la quimioterapia y estamos haciendo evaluaciones periódicas con imagen con esa tomografía, con el contraste o con el protocolo de páncreas. Si después de 2 o 3 meses vemos nuevamente, se hace la imagen, se hace la comparación con la basal, nuevamente se revisa en el equipo multidisciplinario y si en ese momento se ve que el paciente se puede llevar una cirugía, donde en esa cirugía obviamente se va a quedar sin enfermedad y que puede ser una cirugía segura, pues esa puede ser la opción, llevarlo a la operación. O en algunos casos pueda que incluso con el mejor esquema que tengamos de quimioterapia no se logre eso, pero la enfermedad está estable o incluso bajó un poco, pero todavía no es candidato para la operación. Ahí lo que podemos hacer es agregar radioterapia, modificamos el esquema de quimioterapia porque hay esquemas que se llevan mejor con la radio, que les decimos como que son sensibilizadores de la radio o radiosensibilizantes. Entonces cambiamos el esquema a quimio y radio de forma conjunta para llegar a este objetivo de que el paciente se pueda operar. Si se puede operar, pues ya es todo lo que nos comentaba Omar. En el caso de que no, pues ya dependiendo del esquema que usemos, pues valoramos cuánto tiempo más de tratamiento hay que continuar, dependiendo pues del estado o de cómo esté la enfermedad y de cómo lo esté tolerando el paciente. Y regresando a la pregunta de cómo hacemos con los otros, pues aquellos que van a ser irresecables y que quizá son etapas 4, o sea que al momento del diagnóstico pues se detectó esa lesión en el hígado, en ese peritoneo o se vio esa ascitis, ese líquido que ya comentaban, que tenía un marcador quizá muy alto después del diagnóstico, ¿no? En esos pacientes pues hay diferentes opciones de tratamiento sistémico con quimioterapia. Principalmente, pues bueno, nos basamos en esa escala que ya comentaba Omar del ECOG, del estado funcional. Los pacientes que pues tienen un buen estado funcional, pues podemos usar esquemas que son un poco más intensos. Y en pacientes que quizás su estado funcional es bueno, pero quizá no el que nosotros quisiéramos para que... Más frágiles. Que es más frágil o que quizá un esquema que es muy común que utilizamos, que es un esquema que lleva 3 medicamentos de quimio, pues lo que sabemos es que el esquema que lleva más medicamentos, o sea, que lleva más número de quimioterapia, pues tiene más riesgo de dar eventos secundarios o efectos secundarios. Entonces, el que usamos muchas veces de primera línea es un esquema que lleva 3 medicamentos, pero en el paciente que es frágil o que quizás su estado funcional no es tan bueno, pues ahí podemos usar esquemas de 1 o de 2 medicamentos que también se ha demostrado que son efectivos y que cualquiera de estos esquemas, ya sea de 1, de 2 o de 3, se ha demostrado que incrementan la expectativa de vida de los pacientes, aunque sea una etapa 4, aunque ya no se pueda operar, comparado a no hacer nada. Entonces, cualquier esquema de tratamiento sistémico puede mejorar su expectativa de vida
mejora significativamente algunos síntomas. Por ejemplo, ese paciente que tenía un dolor que no se controlaba con ningún analgésico, empieza con la quimioterapia y el dolor se mejora o en muchas ocasiones se puede quitar. Cuando esto no pasa o cuando queremos como que optimizar este tratamiento, pues le pedimos ayuda también a nuestros colegas de medicina del dolor para que pues, nos ayuden a hacer bloqueos o tratamientos específicos en O el algunos mismo nervios. Daniel. El mismo O a mí. Daniel. Por ultrasonido endoscópico puede bloquear, ¿no? Una maravilla y una ventaja más del ultrasonido endoscópico. Entonces, para que se controlen más molestias. Y, por ejemplo, ese paciente que pues estaba sin comer, estaba perdiendo peso, o sea, empieza el tratamiento sistémico y todas estas molestias mejoran. El paciente puede empezar a ganar peso nuevamente. Ese cansancio y esa fatiga que no lo dejaba hacer nada se quita. O sea, hay muchas cosas de los síntomas que le podemos ayudar también con el tratamiento. Sí, porque a veces, bueno, el paciente, bueno, creo que la idea de todo lo que hemos platicado es todo se enfoca desde el diagnóstico, la estadificación y demás a poderlo llevar a cirugía. Pero eso no sucede, en este momento no sucede en la mayoría de los... El 80% de los pacientes. Entonces, en esos pacientes que no sucede, parte importante de lo que tenemos que hacer es que no tengan síntomas, ¿no? O sea, que tengan una buena calidad de vida, ya sea por la quimioterapia, ya sea por el manejo del dolor, porque hablamos de que el dolor es importante, y de que la puedan recibir, ¿no? O sea, que la vía biliar no esté obstruida, que el intestino no esté obstruido y que puedan comer y mantener una nutrición normal, porque ese es el problema en esta parte que a lo mejor seguimos diciéndole paliativo, ¿eh? Pero bueno, no sé si el término también quepa todavía. Sí, aún cabe y bueno, parte de todo esto que dices es algo que también me gustaría que para pues, el público quede como claro, digo, quizás hace 10, 20 o 50 años un médico podía ver todo. Sí. Quizá no podía solucionar todo, pero pues sí trataba de abarcar todo. Pero bueno, actualmente sabemos que si queremos que al paciente le vaya bien o le vaya mejor, pues necesita todas estas variables para que esté mejor. Digo, uno puede hacer su papel pues indicando las quimios y viendo la toxicidad y manejando efectos secundarios. Pero como bien dices, si no tiene la vía biliar derivada o destapada, pues quizá no podemos dar ningún medicamento. O sea, cuando el paciente está con las bilis muy altas y que su estado funcional no es bueno y justo esta vía biliar obstruida que se infecta frecuentemente, pues eso no nos deja que nosotros demos un tratamiento. Va interrumpiendo la quimioterapia y esta sobrevida no se alcanza, ¿no? Decir... Bueno, todos los pacientes van a prolongar un poco más, van a tener más meses con buen funcionamiento, pues no se puede alcanzar porque no se les da completo, ¿no? Es algo que ha estado sucediendo con el tiempo. Y sí, bueno, yo creo que, bueno, ahorita que estabas diciendo, sí me ha pasado durante este año que hay pacientes, tenemos varios pacientes actualmente que tienen una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, sí hay muchos pacientes de que estamos en contacto y el manejar de manera multidisciplinaria las cosas facilita mucho también para uno como médico, ¿no? Porque hay cosas que yo no sé qué hacer y le digo a Dolor o le pregunto a Omar o a Fabián o a ti. Entonces, eso mejora el pronóstico del paciente, ¿no? A veces alguien tiene, bueno, no a veces, alguien tiene que llevar como el liderazgo de las cosas, que suele ser el oncólogo médico o el quirúrgico, pero todos los demás participar y estar en contacto con el paciente, ¿no? Porque sucede eso a veces, ¿no? Que se pierde el paciente y ya llega tarde, ¿no? O sea, ya llega tarde, ya llega infectado, te enteras que estuvo en el hospital y, bueno, no sabes qué ha pasado ahí. Se pierde su tratamiento. Así es. Y ya para finalizar, pues otra parte importante de este manejo paliativo, pues justo son también el equipo de los especialistas además de clínicas de dolor que ya mencionamos, los especialistas en los cuidados paliativos. Ese es otro grupo médico que justo nos ayuda a controlar todas estas molestias, como ese dolor que a veces no podemos controlar con medicamentos como la quimio o la radio. De repente sí puede haber problemas, pues, de cuestiones emocionales, psicológicas, otros síntomas que con manejos convencionales que ya prescribimos nosotros no mejoran, pues ellos también es una parte fundamental del manejo de estos pacientes. Bueno, y ya para cerrar este podcast que ha estado muy interesante y que seguro y espero que hablemos de otro tipo de tumores de tubo digestivo en los siguientes episodios, pero mensajes finales, Omar.
definitivamente acércate a un personal especializado en la patología. Digo, páncreas es un tema muy difícil, muy complejo. Y como podemos ver, tú mencionaste algo de la batuta, ¿no? De que quien lleva... Yo creo que aquí la estafeta se va cambiando conforme lo que va necesitando el paciente. Las necesidades. ¿No? Claro. Entra el ultrasonido endoscópico, pues entra Daniel, él es el encargado y luego vamos a irlo cambiando, ¿no? Yo creo que definitivamente es un tumor retador. El manejo debe ser en equipo y siempre hay algo que hacer, ¿no? Como que son una de las frases que nosotros tenemos. Yo creo que... perdón. No, está bien. O sea, de mi frase creo que lo importante es detectarlo de manera temprana. Sobre todo las cifras que estamos teniendo de la letalidad, pues algo se tiene que hacer. Y creo que el paciente de primera instancia, cuando empieza con síntomas o ya con los factores de riesgo más o menos que comentamos, conocidos, pues acudir directamente con un gastroenterólogo que esté certificado, porque a veces el paciente creo que pierde mucho tiempo en no acudir con el médico correcto, entonces no permite pues que se cure su enfermedad. Entonces yo creo que sí sería ese el mensaje, acudir de manera temprana con un médico especializado en cuanto tenga síntomas y con la finalidad de buscar una curación mediante la cirugía. Sí, bueno, yo comentaba de que, bueno, que el ultrasonido parece que hace de todo, pero es porque parte del fundamento de la creación del ultrasonido endoscópico fue la enfermedad pancreatobiliar. Por eso tiene tantos usos en esta patología específicamente. Cada vez hay más en otras patologías, pero en esta, pues, domina, ¿no? En cuanto a la endoscopía. Y justo esto, y también ya para terminar lo que comenta Fabián, a veces lo que también obstaculiza es que la vía biliar o el paciente, o ya se hicieron procedimientos que a veces también dificultan un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, desde el inicio, si puedes acudir con alguien que antes de intervenirte tome la decisión de, bueno, antes de yo hacer algo, voy a derivarte con otro médico que creo que me puede ayudar. Eso facilita que el diagnóstico sea, pues si no es sencillo, un poco tenga una línea más concreta de a dónde se va a llevar. Es decir, antes de tomar la decisión de voy a hacerte una CEPRE, voy a hacerte un ultrasonido, te voy a operar de la vesícula, etcétera, etcétera. Antes de eso, tomar la decisión correcta de qué es lo que más te conviene con los síntomas con los que estás viniendo, ¿no? Digo, con todo respeto para el cirujano, definitivamente debemos de empezar nosotros el abordaje y ya al final pasarlo al cirujano. Bueno, como hemos visto, la cirugía tiene sus indicaciones, entonces esas indicaciones suelen estar establecidas por los estudios previos, ¿no? Entonces, igual pasa con la endoscopía. Antes de yo decir voy a hacer una CEPRE porque tiene piedras y luego ya que estoy ahí viendo no tiene piedras, y entonces ahora ya va a obstaculizar la toma de una muestra posterior o de los valores de laboratorio, etcétera. Entonces sí, cada quien tener su rol antes de intervenir. De acuerdo. Y bueno, recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier sospecha hay que acudir con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @canker.oncología o contáctanos vía WhatsApp al 3315 194700.